los hermanos que encuentro en diferido. Entonces, bueno, vamos a empezar orando, dándole gracias al Señor por este regalo de poder compartir su palabra, el que nos da este espacio. En realidad, Él es el que nos lo brinda. Reunámonos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Padre del cielo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos dé la gracia de su Espíritu hoy. Que venga sobre nosotros, que venga en ayuda de nuestras debilidades y nos enseñe a orar como realmente conviene. Que su presencia acontezca sobre nosotros, que esté aquí entre nosotros, en nuestros corazones. Disponemos nuestro ser, nuestro interior, nuestros pensamientos, todo nuestro cuerpo para que el Señor habite en nosotros en este rato. Que sea esa palabra edificando en nosotros como Él lo ha prometido, porque la palabra es como la lluvia que desciende y empapa la tierra y no vuelve a él vacía, sino que participa hasta que la naturaleza pueda dar el fruto para lo que ha sido enviada. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre nosotros. Ven. Te pedimos, Espíritu Santo, que pases en esta noche por todos los que estamos aquí, que nos regales la inteligencia, el discernimiento para comprender esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Especialmente oramos por la profesora Cecilia. Te pedimos, Espíritu Santo, que sus palabras sean lo que necesitamos en esta noche, que sea de crecimiento para nosotros y que su conocimiento sea una forma en que podamos aprender más de ti. Pasa, Señor, por todos los que estamos aquí. Oramos también por las personas que están viendo la grabación. Los ponemos en tu presencia y los invitamos para que con nosotros pidamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Señor, en esta noche. Ven a nuestra mente, a nuestro corazón. Pasa orando y que a través, Señor, de esto que vamos a compartir hoy, nos hables al corazón. Paz, Espíritu Santo. Oramos por la vida de Chile, por su familia, por su esposo. Oramos por la vida de Luz Dari. Que la gracia de Dios se derrame en tu corazón, en tu pensar, en tu sentir. Oramos también por Miriam hoy. Que el Espíritu Santo de Dios ilumine tu vida, tu corazón. Oramos por Di, por su vida, su familia, por todo el proceso que ella está viviendo ahora. Oramos con Olga, clamamos la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Oramos con Orlando allá en Venezuela, que nos manifiesta dificultades allá en su país, para que el Señor le dé la gracia de su amor, de su misericordia, de experimentar paz también en medio de estas dificultades. Digámosle pues, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Le pedimos a la Virgencita María en esta noche que interceda por nosotros, que nos acompañe y que como ella podamos poner la palabra por obra. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, profe, le damos la bienvenida. Le presento a Carla. Carla es mi hija mayor. Este es un proyecto de familia donde también participa mi esposa, mis otras dos hijas. Están más jóvenes, más pequeñas, pues digamos. Y inclusive ahorita están preparando una decoración para un retiro que vamos a hacer este fin de semana para mujeres. Entonces, más o menos, gran parte de nuestro tiempo estamos dedicados a estas cosas.
Bueno, Carlita, ¿qué más indicaciones? No, pues un saludo para la profe, les damos la bienvenida a todos los que están aquí, también los que están viendo la grabación, que sabemos que el día de hoy son la mayoría. Entonces, bienvenidos. La profesora Cecilia Hoyos nos va a estar acompañando hoy en este tema, cerrando ese aspecto del Antiguo Testamento. Entonces, bienvenidos a todos. También las mismas indicaciones. Si alguien tiene una pregunta o un aporte, pueden levantar la mano. También pueden escribir por el chat. Y las personas que nos están viendo en YouTube pueden comentar también y les responderemos sus aportes. Bienvenidos a todos. Bueno, le cuento, profe, que acá, como le decíamos, hay personas de Venezuela. Orlando, Dick está en Estados Unidos, Shirley está en Bogotá, y los que ven en diferido, pues varios están inscritos desde España, hay unas personas de España, hay otros de otros estados de Estados Unidos, bueno, ¿dónde más? De Ecuador, hay varias personas de Ecuador también que están participando. Bueno, profe, bien pueda, adelante, bienvenida, un abrazo, gracias. Gracias, gracias, qué bonito. Yo pues ya al mirar tus redes y todo eso me voy dando cuenta de cómo está participando toda la familia en este proyecto y de verdad es una bendición muy grande y están haciendo mucho bien. Así que yo me alegro muchísimo. De hecho, yo me encuentro en este momento en Estados Unidos. Tú sabes que yo, mi tiempo de vacaciones no son vacaciones, sino es tiempo de misión. Estoy en este momento en Maryland, llegué hace 10 días y voy a estar 45 días acá. Y por eso fue que tuvimos que mirar ahí para ajustar las fechas en lo que yo estuviera acá disponible. Pero entonces para mí pues es una alegría. Y ya que tú dices que es el último tema de Antiguo Testamento, creo que vamos a cerrar bien, en el sentido de que va a ser un tema, esperando Dios primero, que deje como muchas luces a las dudas que se presentan precisamente cuando nosotros... ¿Me escuchan bien, cierto? Ok, gracias, muy amable. Cuando Profe, nosotros, el Antiguo Testamento genera muchas preguntas, muchas inquietudes, genera incluso a algunas personas miedo. Bueno, son muchas visiones las que se pueden tener sobre él. Algunas, por supuesto, no son coherentes con lo que es. Ya tú hiciste toda esa introducción, ya tú hiciste todo eso. Pero este tema de hoy es muy importante y ya voy a decir por qué. ¿Ya puedo compartir? ¿Estoy autorizada para compartir? sí, Listo, sí, gracias. Voy a compartir entonces. Se presenta, nos cuenta de qué hace, para que te conozcamos más. Ok, perfecto. Entonces mi nombre es Cecilia Hoyos, soy profesora de teología en la Universidad Católica Oriente, fui profesora de Jorge Mario y soy profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana Ascensional Montería. Entonces tengo este compromiso que Dios me ha regalado, la verdad, es una experiencia maravillosa. Y además de eso, al Señor le ha parecido bien que también ejerza el carisma de la predicación, de la evangelización y de la enseñanza. Entonces, por eso en mis tiempos de vacaciones, yo siempre estoy como por fuera donde el Señor me quiera llevar. Al igual que todos, tengo unas realidades humanas. Soy mamá, soy abuela, soy hermana. Bueno, ya papi y mami descansan en la paz del Señor, pero tengo un trabajo. Es decir, tengo todas las realidades humanas que tenemos todos los seres humanos. Algunos las desarrollamos de diferente manera, pero no quiere decir que esas dimensiones humanas no están presentes. Y lo bonito de esto es que es precisamente en nuestras dimensiones humanas en donde todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que el Señor nos va dando, va a ser desarrollado. Es decir, aunque para nosotros la más importante de las dimensiones del ser humano, y tu hija es psicóloga y sabe lo que estoy hablando, y es mi especialización en psicología educativa, aunque sea la más importante porque es la que nos alegra, la que nos gusta, la que le damos más importancia, nosotros no podemos descuidar las otras dimensiones que tenemos como seres humanos. Y si algo tendríamos que tener los cristianos es
que esa dimensión espiritual ilumine las otras. Es decir, ilumine mi vida laboral, ilumine mi vida intelectual, ilumine mi vida familiar, ilumine mi vida económica. En ese sentido, es donde tiene verdadera importancia y relevancia para nosotros. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengan sobre mí, con todo gusto. Les ofrezco mis redes. Tengo un canal en YouTube en donde tengo casi 400 y tantas videos sobre predicación y enseñanza, más que todo estando en misiones. Y bueno, ahí siempre estoy colocando cositas, sobre todo cuando estoy de misión, para también que podamos compartir los unos con los otros de lo que el Señor me da. No sé si hay alguna pregunta puntual para mí antes de empezar. ¿No? Bueno, listo. Entonces empezamos. Voy a compartir pantalla. Nuestro tema de esta noche se llama Las etapas de la historia de salvación y los ejes teológicos más importantes de cada una de las etapas. Yo con todo gusto voy a compartirle a Jorge Mario el PDF de las diapositivas y ellos seguramente se las van a hacer llegar y así pueden pues volver a leer y reflexionar sobre el tema. Entonces voy a compartir la pantalla. Denme un minuto, porfa. Estoy mirando algo aquí. Ya. Cuando me estén viendo, por favor, me dicen. Sí, sí se ve, profe. Listo, dame un minuto y lo coloco en modo presentación. Para que sea más cercana a la presentación. Listo. Como voy a estar en modo presentación, voy a pedir el favor a Jorge Mario y a su querida y linda hija que estén muy atentas cuando alguna persona levante la mano o algo, porque a veces deja ver o no. Y yo con todo gusto me detengo para atender. ¿Listo? O claro, si me están escribiendo por el chat, también me dejen saber. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestro tema y quiero ponerlo en contexto. Vamos a colocar. ¿Por qué es tan importante el tema de las etapas de la historia de salvación y qué bien nos pueden hacer? Porque si no tenemos claridad sobre ellas, es muy difícil entender la obra el obrar salvífico de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? No solamente qué hizo ya, sino cómo lo hace. Y entendiendo eso, vamos a entender el obrar de Dios en la historia salvífica de cada uno de nosotros. Y eso es muy importante. También es muy importante para ubicar la historia de salvación en la historia de la humanidad. Porque la historia de salvación no es ajena, no es aislada a la historia de la humanidad. Es muy importante para la interpretación de textos bíblicos. Importantísimo. Y también para una vida espiritual y eclesial verdaderamente guiada por el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos por experiencia y también porque así nos lo han ido enseñando, sobre todo en estos tiempos en que podemos acercarnos a estos espacios, que la vida espiritual es guiada por el Espíritu Santo, que después de ahora que acabamos de celebrar Pentecostés, el Espíritu va guiando al creyente. Entonces, es muy importante para entender también cómo puedo leer la guía del Espíritu Santo en mi vida. Cómo puedan aparecer elementos que yo he podido considerar históricos, pasados, pero que son bastante relevantes e interesantes para poder leer mi propia historia de salvación. Y eso es muy importante, porque a veces no sabemos hacer lectura de nuestra historia de salvación, la que Dios hace en cada uno de nosotros. Y creo que en la medida en que la podemos
ir viendo con claridad, seremos más dóciles al Espíritu Santo y al actuar de Dios en nuestra vida. Entonces, quiero decir también que nosotros tenemos la certeza de que recibimos la palabra de Dios en lo concreto de nuestra existencia, como un evangelio, como una buena noticia. Y así, ¿cómo y con qué finalidad se hace palabra en nuestra historia humana? ¿Y de qué manera voy a reconocerla, no solo con el corazón, no solo con las emociones, sino con la inteligencia que todos tenemos? Porque recordemos que las dos potestades que nos hacen imagen y semejante de Dios, a Dios, son precisamente la inteligencia y la voluntad. Entonces, hay unas situaciones, hay unos interrogantes de vida, hay unos anhelos e incluso de qué abandonos. Yo que veo que Jorge Mario y su hija tienen mucho esa línea como de la sanación interior, van trabajando mucho en el tema. Entonces, es muy importante tener claro que ante esos interrogantes, la mayor y principal respuesta es que hacen parte de mi historia de salvación. Todo eso que en mi vida acontece y que Dios permite, es Dios salvándome. Porque tengo claro que no me lo mandó Él. No es su decisión, es su permisividad. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Dios permite todo para bien de los que la aman. Entonces, cuando yo aprendo a leer como lo hizo Israel, que lo hizo muy tarde, lo entendió muy tarde, pero bueno, así a veces somos, ¿cierto? Cuando yo aprendo a leer toda esa eventualidad de mi vida, cuando yo aprendo a vivirla reconciliada con ella, yo también aprendo a asignarle valor a eso, a asignarle una simbología para mí. Todo eso que he dicho está mucho mejor explicado en el Directorio General de Catequesis, esto que acabo de decir. Y nos sigue diciendo que esta revelación, justa en la acción y en la reflexión, en unos gestos y en unas palabras, en la densidad de la vida de unos personajes o de unos acontecimientos, en el seno de la iglesia asistida y renovada por el Espíritu Santo de Jesucristo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, es lo que llamamos historia de salvación. Entonces no es un cuento, no es una historia que ya pasó para algunos y ya, es que la mía está aconteciendo. Y está aconteciendo para mí, y conmigo acontece para mi familia, y conmigo acontece para la sociedad en la que estoy, y conmigo acontece para quienes se relacionan conmigo en esta experiencia de fe, pero también en mi trabajo, pero también en tantas otras realidades. Entonces, la historia de Dios no es paralela a la historia humana, sino que se hace tangencial a ella. Eso es muy importante. Mi historia humana no va por un lado y mi historia de salvación por el otro. Son tangenciales, es decir, están entrecruzadas. Son tan importantes las dos. Y otro elemento muy importante es que el espacio y el tiempo, en cuanto a coordenadas históricas, han sido en el pasado, son en el presente y serán en el futuro momentos de revelación de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces leo textos bíblicos, como nos los enseñaron algunos, como historia sagrada, pero no como revelación. Buscando que de eso que ya pasó también puede estar presente hoy y estar presente para mí.
Entonces, esos son momentos donde Dios se hace tangencial al hombre y en donde nos manifiesta y nos ofrece su proyecto de salvación, esperando del hombre, de nosotros, una respuesta de fe y obediencia y acogida. Entonces, la novedad de espacio y tiempo en la historia de salvación de cada uno, como lo ha sido, como lo fue para Israel, es el lugar teológico donde Dios me salva. El lugar teológico no es el templo. En el templo encuentro un espacio para vivir el lugar teológico. El lugar teológico es mi tiempo. Es mi tiempo. Es el espacio donde estoy. Entonces el templo en un momento es un espacio, pero no es el único espacio. El más importante para nosotros, sin duda uno de los más importantes en nuestra vida, en nuestro acontecer, pero no por eso demerito a los otros espacios de mi vida la importancia que tienen para mi salvación. Lo importante que son como lugar teológico. Entonces, esa novedad constituye el tener claridad de que en todo mi acontecer es un lugar teológico para escuchar el designio salvífico de Dios con nosotros, con el hombre, conmigo. Y sobre todo, cuando nosotros tenemos la posibilidad de enseñar a otros o de ser catequista en la parroquia, es muy importante para saber percibir en la palabra escrita, o sea, en la Biblia, y en la palabra acontecida, o sea, en la vida diaria, cómo se está haciendo visible la salvación de Dios. Eso es muy importante. Ahora, la historia de Israel acontece en dos mundos en uno solo. Un mundo bíblico, que es el que nos está narrando a nosotros la Biblia. Ese es el mundo bíblico. Pero ese mundo bíblico, en algunos momentos, así entre frases, entre menciones, me está dejando saber que también hay un mundo extrabíblico. Es decir, un mundo que no es ignorado por el plan salvífico de Dios, sino que Dios sabe que también está ahí, cerca a Israel, muy cerca a Israel. Entonces, en el mundo bíblico, en la Biblia, nosotros vemos que hacemos lectura de la revelación y la alianza, sabiendo que Dios ha tenido la iniciativa para salvarnos, para darse a conocer y para establecer pactos, alianzas. Nosotros no buscamos a Dios. Dios es quien permanentemente me está buscando. Él es quien toma la iniciativa. Así que cuando yo le digo a alguien busca a Dios, la estoy poniendo en un aprieto. La estoy poniendo en un aprieto. Y porque lo primero que me va a preguntar es, ¿y cómo hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces el que va a responder empieza a patinar. Y no porque no tenga algún conocimiento o claridad, sino porque es Dios el que busca. Así lo dice el catecismo. Así nos lo muestra la historia de salvación. ¿Quién llamó primero? Dios. Dios. Entonces eso es muy importante. Otro elemento importante del mundo bíblico es el kairos, el tiempo de salvación, el tiempo de Dios. Los eventos en la Biblia no están medidos por el tiempo cronológico secular, sino por el significado espiritual y por los momentos de gracia, es decir, por la intervención salvífica. Otro elemento importante en el mundo bíblico es el protagonismo divino. La historia de que nosotros tenemos ahí en ese libro gira en torno al plan redentor de Dios, culminando en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por supuesto en la formación de las primeras comunidades cristianas. Y para yo poderla entender,
hay unos géneros literarios que van a combinar narrativas históricas, poesía, leyes, profecía y literatura apocalíptica, todo inspirado por el Espíritu Santo. Mientras que el mundo extrabíblico va a incluir, y por eso digo que los menciona, los muestra tangencialmente, no se queda en ellos, pero nos da a conocer que la salvación de Israel no fue que Dios excluyó a Israel de todo lo que estaba aconteciendo en ese momento en todo el mundo o en lo que se conocía del mundo en ese momento. Entonces el contexto histórico y político es un elemento muy importante del mundo extrabíblico. ¿Por qué? Porque hay imperios dominantes, mucho más dominantes que Israel. Está Egipto, donde Israel va a llegar y va a vivir esclavo. Está Siria, que luego lo va a esclavizar en el exilio. Está Babilonia, que también va a ser una potencia para el exilio de Israel. Está Persia, está Grecia con todo el tema de los macabeos y todo eso. Y está Roma, que va a ser el imperio dominante cuando acontece la encarnación de Jesús. Porque en ese momento la Palestina de Jesús es una provincia del imperio romano. Y también hay acerca de Israel, entonces hay costumbres, hay otros lenguajes, hay otra manera de vivir la vida, hay otros dioses. Entonces, yo no puedo ignorar ese acontecer que está ahí en la Biblia mencionado, no desarrollado, porque el objetivo de la Biblia es narrarnos la historia de salvación, pero que está ahí. Y yo no lo puedo ignorar al momento de interpretar un libro si me lo está mencionando. Y eso es muy importante. También está el Cronos. Este mundo extrabíblico tiene muy en cuenta, o hay que tener en cuenta, que aquí sí tiene importancia el Cronos, el tiempo secular, para registrar batallas, sucesiones de reyes, economía, la evolución cultural, según la historiografía convencional. Según esa historiografía que nos da unos datos, no con la intención de hablarnos espiritualmente, pero que son muy importantes. Y también tiene una literatura paralela, porque abarca unos textos intertestamentarios, crónicas seculares, literatura grecorromana y literatura de otras culturas. De hecho, los libros de la sabiduría que están en la Biblia, o los libros sapienciales, como es la manera correcta de llamarlos, que son entre algunos Eclesiásticos, Eclesiastés, Job, Cantar de los Cantares, Salmos, son de la cultura egipcia y de la cultura oriental. Israel agarró de otros pueblos lo que de su cultura servía para construir una sabiduría, sin dejar de lado que Dios podía darle también desde su acontecer una sabiduría propia. Y hay una diferencia entre estos dos mundos, por supuesto, que es la autoridad y naturaleza, es decir, la historia bíblica es una historia de la fe para que nosotros alcancemos la santidad y la comunión. La historia extrabíblica son simplemente datos políticos, sociales, arqueológicos, históricos. El sentido del mal y de la liberación en el mundo bíblico, la salvación es la liberación del pecado y la muerte. En el mundo extrabíblico se van a centrar en la liberación sociopolítica, terrenal o mitológica o politeístas. Claro que sí, de hecho tenemos presente ahora mismo, ahora que va el hermano de Venezuela, algunas ideologías que están por fuera del mundo bíblico. Y tienen las dos fuentes de inspiración. La Biblia se sostiene en la inspiración divina, mientras que el mundo extrabíblico depende de fuentes documentales, epigrafías y arqueologías seculares, e incluso de otras ciencias o de otras disciplinas que pueden interactuar perfectamente con la disciplina teológica para ayudarnos a entender la revelación. Entonces creo que esta introducción es importante
perdón. No sé por qué lo puse así, pero bueno. Entonces, aquí vamos a empezar con el tema. ¿Alguna pregunta de lo que dije ya? ¿Quedó claro? Profe, entonces, cuando hablamos de lo bíblico y lo extrabíblico, en el fondo está dentro de la misma Biblia. Claro, en la Biblia hay datos extrabíblicos. Claro que sí. Y por eso yo no puedo pensar que, por ejemplo, si Abraham sale con Sara, cuando toma a su esclava, está cometiendo pecado. No, no existe la ley. Él no está cometiendo pecado. Y por eso Dios no tiene que castigar a Agar y a Ismael. En la cultura de la Mesopotamia de Abraham, porque recordemos que Abraham no pertenece a la etnia de Israel, todavía Israel es una etnia que se va a conformar. Él está viviendo por los criterios de su etnia y por eso la Biblia me menciona de dónde salió. Salió Abraham de Ur de los Caldeos. Esa sola frase, y ya voy a tocar el tema en la etapa, pero esa sola frase me dice que es politeísta, que no conoce a este Dios y que no está ubicado geográficamente en el lugar teológico de la geografía que Dios le va a anunciar de una tierra prometida. Está por fuera de ella y está en relación a otros datos que son extrabíblicos. Le llamamos extrabíblico no porque la Biblia no los mencione, sino sin ser el interés de la Biblia, los podemos encontrar en ella tangencialmente, de manera mínima, pero que eso no quiere decir que no sean interesantes o importantes para nosotros hacer una interpretación. Shirley. Entonces esto querría decir que esos datos, digamos que en ese momento históricos o que se estaba viviendo en algunas de las culturas, tienen que ver o tienen relación directamente con el actuar de las personas en ese momento y cómo intervino Dios para podernos ir revelando de alguna manera esto que iba a pasar o que Él quería que fuéramos viendo durante esas, digamos, narraciones o esas revelaciones que le hacía Dios a las personas que utilizó para poder escribir estos en la palabra de Dios, digámoslo así. Claro que sí, Shirley, porque es que si no me da el dato que acabo de decir, si no me lo da, entonces yo puedo tener algunas opciones. Puedo pensar que Israel ha existido siempre y que Abraham es parte de Israel, lo que es un error. Y que partiendo de ese error voy a hacer interpretación errada de ahí para adelante. ¿Ves? Entonces, Dios, la Biblia no me lo dice, o Dios no inspira esos datos porque no tiene más nada que escribir, sino porque me ayudan a la comprensión de su actuar. Y te lo digo de esta manera. Dios existe desde siempre. Él es el principio y el fin. Pero no tiene pueblo. No tiene pueblo que lo adore. Y va a llamar a un pueblo. Se va a hacer a un pueblo para que lo adore. ¿Y de dónde tiene que agarrar a alguien? De uno de los pueblos que ya existe. ¿Ves? Entonces es importante. No es para volvernos expertos en la historiografía, si podemos, qué bueno, sino para estar atentos, porque este curso es de Biblia, al momento de leer textos, sobre todo del Antiguo Testamento. Porque digamos que los datos históricos del Nuevo Testamento son más frescos, los escuchamos más cercanos, pero los del Antiguo Testamento no tanto. Entonces es importante para eso. Bueno, ¿te puedo seguir? Perfecto. Entonces, ¿qué conocemos nosotros o cómo ver la historia de salvación
al leer el Antiguo Testamento, algunos datos, personajes y fechas pueden confundir. Podríamos decir que es como un álbum donde se ve personas y hechos desconocidos que deben ser explicados para poder entender. Y una de las maneras, yo diría, y no porque sea mi curso, o uno de mis cursos, y una de las maneras más importantes para poder entender es precisamente entender la historia de salvación por etapas, porque además aconteció por etapas. Y es muy importante, porque además, como dije al momento de por qué era tan importante este tema, porque no es lo mismo que yo interprete un texto del tiempo de los jueces a que interprete un texto que pertenece a la monarquía o que pertenece al exilio. No, no lo puedo interpretar igual. No puedo tener como base bíblica lo igual. Tengo que tener como base bíblica algunos datos que son pocos, ahora vamos a ver, pero que nos van a dar tranquilidad, confianza al momento de hacer la lectura al texto y que nos van a permitir tener una claridad sobre algunos ejes teológicos. Llamamos ejes teológicos a lo que Dios quiso mostrar en esa etapa. Eso es un eje teológico. Eso es un eje teológico, no temático, teológico. Temáticos pueden ser muchos más y diferentes o pueden inclusive coincidir. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Ahora, empecemos con la primera etapa. Perdón. La primera etapa es patriarcas y matriarcas. Y hay algunos autores que ya empiezan a decir patriarcas y matriarcas porque nosotros no podemos desconocer a Sara o no podemos desconocer a Miriam. Imagínate, la hermana de Moisés y tantos es. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Algo de lo que estaba diciendo ahora. Antes de ser Israel, porque en ese momento no era Israel, llamaron a un caldeo. Caldeo, venga. ¿Quién me llama? Dios. Ah, yo me voy con él. Esto que yo tengo acá, no, eso no manda, ese no me ha dado nada. Mucho menos lo que quiero, un hijo. Ah, yo me voy a ir. Entonces, antes de ser Israel, porque va a ser Israel cuando llega a la tierra prometida y a sentarse en Canaán, ellos fueron nómadas. ¿En qué tiempo? 1800 al 1600 antes de Cristo. 200 años. 200 años. Es el tiempo del acontecimiento, del tiempo de Abraham, Sara, Agar, Rebeca, Jacob, Lía, José, toda esa gente. 200. Y ellos tenían socialmente y culturalmente unos temas de identidad. Tenían ganado menor como ovejas. Importante tema. Porque Dios conoce a alguien que sabe cómo se trata las ovejas. Dios llama a alguien que sabe cómo se trata las ovejas. Que pastorea. Importante tema. Y ellos, por ser nómadas, se movían en búsqueda de pasto. Y tuvieron conflictos con otros nómadas porque llegaron primero a la hierbita, entonces ahora vienen esto y se la quitan. Así como vemos, por ejemplo, en las películas de National Geographic, cuando vemos a los elefantes que llega primero a un pozo y después llega al otro. Y no, yo llegué primero, corra para allá. No se me tome la. Así eran estos nómadas. Y cuando el ganado había pastado, otra vez empezaban a caminar. Pero antes de empezar a caminar, ellos celebraban una fiesta sacrificando un cordero. La Pascua no aparece por magia. Abraham conoce que a su Dios, a los que él conoce, se le sacrifica un cordero. Entonces, era una gran familia. Cada familia tenía de 70 a 100 miembros. Recordemos que cuando el texto de Génesis 12 nos va a decir que salió Abraham, dice que sale con no sé cuántos esclavos y no sé cuánto ganado. Y menciona a su sobrino Lot, menciona algunos muy importantes, porque el que escribe, que va a escribir en el reinado de David, o sea, 10 siglos después de lo que está pasando,
ya sabe que Lot era sobrino de Abraham. Y ya sabe por la tradición de lo que se ha contado lo que iba a pasar, lo que pasó con Lot. Entonces, por eso lo menciona. No porque el autor sea divino, pues, y sepa que es que Abraham tiene que llevarse a Lot. Entonces, cuando pasaban hambre, ellos se acercaban al Nilo y se arriesgaban a ser capturados por los egipcios. Miren el mapa, que es bien interesante. Yo creo que los mapas hacen mucho bien para la comprensión bíblica. Miren el mapa. Ya voy, que estoy buscando aquí el puntero en la presentación. Ya lo encontré. Pero ahora se me fue la diapositiva. Vamos a ver. Ahí está. Miren el mapa. Esta es Mesopotamia. Acá está el Imperio Persa. Acá está el Mar Negro, el Mar Caspio. Por aquí va a estar Ur. Aquí en Mesopotamia. Por aquí va a estar Ur de los Caldeos. De aquí va a partir Abraham. Y va a salir por todo esto, porque aquí va a encontrar el delta del Nilo, y esto va a ser lo que vamos a conocer de más adelante en la tierra de Jesús. Solamente aquí, la Palestina en los tiempos de Jesús. Por acá está el Mar Rojo, de lo que él va a cruzar cuando sale de Egipto, porque aquí está Egipto, es el delta. Entonces, él atraviesa aquí, ya para entrar a la tierra prometida. Entonces, sin duda alguna, los mapas ayudan. Y en los libros de los textos está mencionado Ecbatana, está Susa, está Perséfone. Todo eso es para que nosotros tengamos en cuenta elementos para interpretar textos bíblicos. Ahora, la experiencia de Dios en este tiempo, en esta etapa, es el de Dios de nuestros padres. Ellos no saben cómo se llama ese Dios. Ese Dios le va a decir después en el Éxodo que se llama Dizque yo soy. Ay, pero cuando a uno le preguntan, ¿tú viste el que se comió la yuca? Uno que dice, yo soy. Yo soy. Entonces, ¿cómo así que este Dios tiene ese nombre tan raro, como si fuera como uno? Como si también simplemente respondiera como responde uno cuando le preguntan a uno si uno es. ¿Tú eres la profesora? Yo soy. Bien interesante. Entonces, la experiencia del Dios de nuestros padres es la experiencia de un Dios que camina, acampa y viaja con ellos. Muy importante. Y lo que marcó su vida fue el deseo de tierra, porque Dios se lo prometió. En Génesis del 1 al 4. Dios le hace 3 promesas a Abraham. Te daré tierra donde te asentarás, le dice. Te daré descendencia como las estrellas y bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Esas fueron las únicas 3 promesas que le hizo. Ah, es que si tiene descendencia porque tiene hijos. Ah, claro. Hoy mi hijo, yo tengo un nieto de 25 años, y hoy mi hijo me dijo que él quería 5 nietos. Y yo le dije, no, calmado, mijito. Yo no quiero tanta descendencia. Yo no quiero tataranietos ahora y mucho menos 5 de un totazo. Calmado. Entonces, claro, si Dios le dice a Abraham que va a tener descendencia, pues ¿por dónde va a llegar esa descendencia? Por un hijo, por lo menos. Por un hijo. Eso es muy importante entenderlo. Y es muy importante que Dios no hizo más promesas. Nosotros los cristianos que seguimos hablando de promesas, no hay más promesas. Lo que Dios va a hacer es cumplir la promesa. Entonces va a renovar la alianza cada vez que sea necesario. Eso es distinto. Como cuando hay una pelea en el matrimonio, entonces, venga, nos reconciliamos, ay, pues celebremos que nos reconciliamos. ¿Es un nuevo matrimonio? No.
Es una renovación, es una celebración. Entonces, mira, te vas a portar bien, ¿oíste? Sí, yo me voy a portar bien. Te lo prometo que me voy a portar bien. Ah, bueno, entonces, como te vas a portar bien, yo me voy a asegurar de que estés bien, de que todo esté bonito. No hay más promesas. Y yo creo que eso nos está dando muy duro a los cristianos, especialmente a los cristianos católicos. Que seguimos hablando en términos de promesa, como si Jesús no las hubiera cumplido todas, como dice Pablo. Todas las promesas están cumplidas en Jesucristo que dijo amén. Es decir, en Jesucristo que vino para ratificar el cumplimiento de la alianza. Interesante. Entonces, como él quería tanto esa tierra, él sí se desapegó fácil de la suya. Él le dijo adiós al papá y arrancó. Porque además el papá y todos los que vivían ahí, Abraham no tiene hijos. Y entonces, mira, todo eso, lo que tiene le va a quedar a un esclavo. ¿A quién le va a quedar? Y Abraham dijo, no, señor, me lo llevo conmigo, chao. Y si no regreso por acá, que les vaya bonito. Se desapegó. Interesante lección. La historia de salvación se vive teniendo recuerdos, pero no añorando lo que ya pasó. No podemos olvidarlo. Ahí está la psicóloga. Mejor, mentira, nosotros sí nos olvidamos de muchas cosas, pero las consecuencias de lo que nos pasó está presente. En traumas, en complejos, en depresiones. Eso no es de ahora. Abraham también le va a depresión cuando ve que Sara, nada, que sale embarazada. Qué depresión tan grande, yo que me vine allá. Le va a ansiedad y entonces mi futuro, ¿cuál es? No, qué depresión tan grande. Yo miro para atrás, ni manera de volverme. Yo le dije a todo el mundo adiós. Es muy interesante que lean, por favor, cuando ya estén reflexionando, desde el Génesis 12 hasta el final del Génesis, porque ahí va a estar contada la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué es lo que Dios revela en esta etapa? Perdón, me vuelvo aquí. ¿Qué es lo que Dios está revelando en esta etapa? Que Él es quien toma la iniciativa, como dije en la presentación del tema. Él es quien toma la iniciativa. Él llama al que necesite de acuerdo a su propósito. Así que nadie puede considerar, ay, yo no, y esa falsa respeto humano, y esa falta de sanación. Ay, ¿cómo me va a llamar Dios a mí tan pecador? Precisamente porque soy pecador. Esa es la razón del llamado. Si no fuera pecadora, yo no me tendría que llamar a nada. Ay, no, yo tan pecadora, ¿cómo le voy a servir al Señor? ¿O cómo voy a hablar de Dios? Bueno, entonces ahí les dejo esa primera tarea con otras que le mandé con Jorge Mario. Ya en las diapositivas van a ver los textos, porque después de eso, el llamado a Abraham es obediencia. Lot y Abraham se separan. Lot dijo, ay, no, yo también quiero tierrita, Abraham. Hágale, mi hijo. Y por eso estoy aquí. Cuando a mí alguien que ha sido mi alumno, que yo veo que empieza a desarrollar, me dice, profe, ¿me aceptas? Claro que te acepto. Qué delicia estar con ellos. Qué delicia. Abra también tierrita, hágale. Entonces, aparece nuevamente la ratificación de la promesa de Dios, pueblo y tierra, en Génesis 15, el nacimiento de Isaac y su sacrificio en Génesis 21 y en el capítulo 22. Y luego vamos a ver pues todo el desarrollo de esa etapa patriarcal, muy interesante, el hijo de Abraham, que fueron dos. Y dice que a los dos los bendijo, Génesis 21.
Ismael, yo lo protegeré, yo también le voy a dar tierra a este. Interesante. Pero viene una segunda etapa. Cuando llegan, sabemos todo lo que acontece con José y sus hermanos que lo venden. Y José llega primero a Egipto que los demás. Y ya conocemos la historia. Después llegan los hermanos, porque acá donde ellos están, ya no hay comidita. Ellos se la feriaron. Entonces van a Egipto a ver si ese faraón que está allá le regala un poquito de comida, y resulta que José era el que mandaba y que guardaba la comida. Y José lo reconoce y dice, ah, estos son mis hermanos que me vendieron. Y hizo su momento de sanación. Lloró, los iba a castigar, no les iba a dar nada. Hasta que dice una frase muy bella. Dice, ahora entiendo para qué Dios me trajo adelante. Tremendo. Hemos entendido nosotros por qué Dios ha permitido lo que ha permitido en mi vida. Y no solo como acontecimiento que me pasó y ya, sino la autoridad que eso me da para que cuando otro en mi familia lo pase, yo tener una palabra, saber acompañar o no saber acompañar, entonces busco quien acompañe porque ya soy consciente que como a mí nadie me acompañó, yo no, quizás no sepa acompañar. Entonces, bien interesante eso. Entonces, estos fueron, imagínense cuántos años han pasado ya. Mal contado, ya llevamos 200. O sea, los que van a llegar a Egipto, y ya no, y nos lo dicen los textos, ya no es ni Abraham ni nadie de ellos. Son nuevas generaciones. Como nuevas generaciones están llegando o necesitan llegar a conocer a Dios. Ay, pero nosotros tan aferrados a tanta cosa, caramba. A tanto legalismo, a tanta moralidad. La moralidad cristiana es maravillosa y es bellísima, pero descontextualizada es un problema. Es un fundamentalismo que no va a ayudar a nadie. A nadie. Entonces llegan allá y van a estar ahí. Miren cuánto tiempo van a estar. 350 años esclavos en Egipto. Imagínense. Y nosotros cuando tenemos un dolorcito que no era más de un mes, Señor, quítame esto, no lo aguanto. Y no llevo sino un mesecito. ¿Qué hice? ¿Por qué me estás castigando? Entonces es un periodo que no tuvo muchos protagonistas porque están sometidos a trabajos forzosos de agricultura o construcción. Y había dos señores que están ahí que lucharon contra el faraón, que fueron Sifra y Púa, no mencionados muy tangencialmente. Y fíjense que el hecho de que los faraones construyeran pirámides era la manera en cómo se organizaba la sociedad. En la base están los agricultores y albañiles, en la mitad los administradores, el ejército y sacerdotes, en la cumbre el faraón con todo el poder. Y esa va a ser el modelo de sociedad que Jesús va a encontrar. Óigame, casi 1300 años después, Jesús va a encontrar el mismo modelo piramidal que vivió Israel en Egipto. En la base los pecadores, en la base los pecadores salidos de la base, mejor dicho. En la base estaban los que estaban en oficio, los comerciantes. En el centro los terratenientes y en la cumbre los sacerdotes, el Sanedrín.
¿Y acaso ese no es el modelo piramidal de nuestras sociedades disque cristianas? Oiga, y han pasado unos añitos y pocón de reflexión de esto. Y quien lo reflexiona no se quiere quitar de la punta de la pirámide. Él quiere un cambio, pero con él arriba. Pero con él arriba. Pero que voltea la pirámide. No, eso no. Entonces, en esta etapa de esclavitud, la experiencia de Dios que ellos conocían, porque ya habían muerto los patriarcas, las generaciones van a nacer esclavos, y aunque hablaban del Dios de los padres, no tenían manera de tener una experiencia profunda de él, pero ese Dios se encargaba de sostener la esperanza de que él viniera otra vez a ellos. Y la esperanza de Dios que ellos conocían era la del faraón, que era considerado Dios. Y aunque ellos no le rendían tributo y reconocimiento, sí trabajaban para él. Entonces, un grupo de ellos sentía que Dios los había olvidado y otro, como las parteras, seguían teniendo, y de hecho en el Éxodo nos hablan de las parteras, porque ellas eran las que se encargaban cuando nacía alguien de recordar que Dios era un Dios de vida. Que Dios era un Dios de vida. Entonces, como dije ahora, todo esto fue escrito en los tiempos del reinado de David y de Salomón, porque ellos estaban haciendo un gobierno parecido al egipcio. Entonces vamos a recordarle a Davidcito y al Salomonito que de ese estilo de vida fue que nos sacó Dios. De ese estilo de vida nos sacó Dios. Y yo creo que los cristianos sí que tendríamos que reflexionar esto. De ese estilo de vida fue que nos sacó Dios. Entonces, los textos hablan de esto al final del Génesis y en el Éxodo. Especialmente cuando son sometidos a la esclavitud, Génesis 47. ¿Por qué? Porque se quedaron confiados en que como José era el gobernador, ya ellos no tenían ni que trabajar ni que nada. Pero el faraón que quería a José se murió y José también. Y a trabajar todo el mundo. El pueblo crece y que también crecieran tanto, el faraón se preguntaba, ¿será que un día se rebelan contra mí? El que está en la punta de la pirámide siempre está temiendo que la base, como es más ancha, se revele. Claro. ¿Cierto, Shirley? Así es. Y las parteras son las defensoras de la vida, porque ellas son las conscientes de que Dios, ese Dios de los padres, es un Dios de vida. Empezó dando vida, dándole descendencia a Abraham. Ese fue el gran signo de quién era él. Es un Dios que da vida. Tercera, ¿alguna pregunta hasta aquí? Donde nos hubieran explicado eso hace muchos años, hubiéramos podido entender más, pero bueno, nunca es tarde, gracias a Dios. Así es. Pero tiene la etapa de la liberación y la alianza. Cuando el pueblo clamó su dolor, Yahvé lo escuchó y lo liberó. Esa liberación duró 50 años. Surge gente nueva, consciente, solidaria con Moisés, quien tuvo una experiencia de un Dios que quiere la libertad y promete una tierra. Además, Moisés tiene una teofanía de Dios, una experiencia interior de Dios. Moisés termina siendo asesino sin querer, tiene que huir, alejado de su familia,
tiene miedo, se pega al viejito que está allá, que tiene hijita con quien casarse y que le da trabajito. Pero Dios dice, se me escapó el que iba a sacar a la gente. Lo tengo que hacer volver. Entonces le da esa maravillosa experiencia de la teofanía del Sinaí, que es interior. Interior. Él oye la voz de Dios viendo arder una fogata, prefiguración del Espíritu Santo, fuego. Entonces, Moisés, Aarón y Miriam empiezan a luchar por la libertad. No fue fácil, porque otra vez había que concientizar a este pueblo de que la esclavitud no era lo de ellos, porque ellos tenían cositas, es decir, comida tenían, trabajo duro. Y van a decirnos el texto que cuando van saliendo, ellos llevaban. Hasta platica tenían, salían para el desierto con platica, vea. Qué interesante. Y con animales y con todo. Entonces les tocó duro, pero no salían sin nada. Entonces la tarea no fue fácil porque había que concientizar al pueblo, superar conflictos como pueblo, y ese era el sentido de las plagas que van a vivir en el desierto. Entonces triunfan, se van al desierto, unos quieren volver, allá en Egipto, aunque sea cebolla comíamos. Pero poco a poco van resolviendo dificultades y entienden que el maná no hay que acumularlo porque se pudre. Es decir, que lo que viene del cielo no es para guardarlo ni para esconderlo, porque se pudre. Ayer daba un tema acá a una comunidad con la parábola precisamente de los talentos. El que cavó un hoyo, oiga eso, ¿quién cava un hoyo para esconder plata? Porque el talento era una moneda. Alguien muy perezoso o irresponsable, pues. Israel tuvo que entender que el maná no hay que acumularlo porque se pudre. Entonces, en el desierto hay otros esclavos y juntos hacen alianza con Yahvé. ¿Cómo así? Caminar por el desierto es muy difícil, sigue siendo muy difícil. ¿Cuánta gente se pierde en uno de esas carreras de moto y de carro o lo que sea en el desierto? Entonces procuraban caminar mucha gente al mismo tiempo, en caravanas. Entonces en esas caravanas se pegaba gente de diversos pueblos. Y juntos, oiga bien qué interesante, la alianza que va a hacer Dios no la hace con Israel solo, la hace con todos los que van caminando. ¿Qué le parece? Nosotros tan sectarios, seguramente lo heredamos de ellos, ¿cierto? Y de hecho, si usted lee la segunda multiplicación de los panes de Jesús, fue para darle a comer a los paganos. Y nosotros tan sectarios, sin entender qué es lo que está escrito ahí. Entonces, es cuando Yahvé hace la alianza y dice simplemente, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el decálogo surge para vivir de la manera como Dios quiere que vean, que vivan. Es decir, sin ser esclavos, porque los quiere viviendo como familia, como pueblo, como hermanos. Para eso es que surge el decálogo. El decálogo, la intención del decálogo no es solamente moral. La intención del decálogo es mostrarnos
cómo Dios quiere que viva su pueblo. Cómo Dios quiere que viva su pueblo. Y como son hermanos, por eso no deben matar. Y como son hermanos, por eso no deben robarse el uno al otro. Y como son hermanos, pues mucho menos mirarle a la mujer. Y como son hermanos, no se dicen mentiras. Interesante. Entonces, ¿cuál es la experiencia de Dios que ellos conocen en el desierto? Una experiencia que se expresa en la solidaridad y la libertad. Yahvé oye, ve, palpa, baja a liberar. Y todo este tiempo nos lo van a narrar Éxodo, Números y Deuteronomio, porque Deuteronomio no es sino la actualización de la primera ley, con algo que Moisés se le olvidó. Y empieza Moisés la teología de la retribución. Y si cumplen la ley, Dios los bendice, y si no la cumplen, los castiga. Y los cristianos pegados todavía, los cristianos católicos hoy, pegados todavía de la teología de la liberación, de la retribución. Entonces haga sacrificios para allá, párese de cabeza, flagélese, porque si a Dios le gusta y se para con las piernas rectecitas, hay bendición. Pero si no, hay castigo. Abraham, cuando ya se está despidiendo, porque en el Deuteronomio se está despidiendo, son los 3 discursos de su despedida, siembra la teología de la retribución. Oiga, y esa teología va a durar siglos, y todavía está. Pero para el cristianismo no existe, Jesús la tumbó. Dios ama a todos por igual. Y es el Dios de todos. Listo. Entonces aquí, interesante leer sobre todo el texto del llamado. Como les voy a pasar las diapositivas, lo van a poder ver. El llamado y envío a la liberación, las plagas, la institución de la Pascua. Acuérdense, Abraham ofrecía corderito. Y como acá caminan otras personas que ofrecen sacrificios a sus dioses, Israel va a ver eso. Que ya ha tomado el nombre de Israel, ya sabemos de quién. El paso del Mar Rojo. Dios da comida, pero prohíbe acumular. Y las leyes de la hermandad en Éxodo 20. Muy interesante. Cuarta etapa, las tribus. Bueno, entonces llegó el tiempo en que Israel, por fin, ya Moisés sabe, están cerca, van a entrar. Es tiempo de entrar. Moisés no entra, entra Josué. Eso nos lo narra el libro de Josué. Entra con el tabernáculo y lo que va a decir, lo va a decir con mucho respeto. Porque yo sé que nosotros tenemos una religiosidad popular muy bonita, pero hay que darle contexto. Entonces todavía tenemos celebraciones en donde entra un tabernáculo. Oiga, el sagrario ahí. Pero entra un tabernáculo y que celebrando unas noches de Jericó, yo no sé cómo es que es la cosa. Y todo el mundo le da la espalda al sagrario para ver entrar a una caja de madera. Jorge Mario sabe que yo digo, ¿cierto? Lo que cada uno haga con lo que yo diga o no haga es su libertad, tranquilo. Y yo he ido a ellas, no estoy criticando, estoy concientizando, que es diferente. Entonces luego de la alianza se asientan en Canaán, 175 años más o menos, desde el 1200 a 1025. Josué le toca pelear con todos los pueblos que tiene alrededor. La Biblia nos está diciendo que están los filisteos, que fueron los mayores enemigos de Israel. Y otra cantidad de pueblos que le quieren quitar la tierra.
todo el tiempo la humanidad, de la humanidad, los que han sido poderosos han sido quitándole la tierra al otro. Y en nuestros países no ha cambiado. Entonces en Colombia tenemos problemas, o tuvimos problemas, o yo no sé si todavía hay un rezago por ahí, si algunos grupos al margen de la ley le quitan la tierra al campesino, porque es una manera de subyugar. Te dejo inestable, no tienes dónde estar. Estás a merced mía. Entonces pensamos que solamente la herida es si mataron al papá. No, hombre, no. Ahí hay un desarraigo total de toda la familia. Y más cuando queda la mujer sola, Jorge Mario, que vas a tener retiro de mujeres. Entonces, esta es la época de la defensa de la tierra, Josué con los jueces, del intento de organización entre iguales, lo que supone, oiga esto, vivir sin rey ni impuestos, es decir, vivir con libertad, vivir en familia, tierra para todos, solo Dios es dueño, y sin ejército regular, sino ocasional, cuando nos ataquen, no para atacar, para defender. ¡Qué maravilla! Y nosotros los cristianos agarrados por esa red. Yo soy del ejército de no sé quién. Agarrados por esa red. Los protagonistas de esta etapa fueron Josué, Caleb, Sansón, Débora, Otoniel, Samuel. Aparece el profetismo clásico, Samuel el profeta, que eran unos jueces carismáticos que van a guiar al pueblo, a la gente, a ayudarlos a organizarse. Y aquí es donde se organizan por tribus y a todas las tribus le dan un pedazo de tierra para que cada una se organice su sostenimiento. Y los jueces eran esas personas muy importantes. Entonces, cuando yo leo los jueces, yo sé en qué etapa están. Ellos son los que están dirigiendo el pueblo, los que lo están organizando, cómo lo organizan. Pero aquí esto se fue al desastre, porque los jueces se empezaron a corromper, entre esos el señor Sansón con Dalila. Y todavía hay alguien que cree que fue por el pelo. Había sido consagrado a Dios y estaba viviendo como un no consagrado. Porque entonces ya se buscaba la acumulación de riqueza. Entonces, si tenían que batallar contra un pueblo, ya no querían solamente ganar, querían quedarse con todo lo que el pueblo tenía y traerse la riqueza y traerse la joya y dividírselas y tanto para allá y tanto para acá. Aparece la amenaza de los filisteos y esta amenaza de los filisteos es la que va a llevar al pueblo a pedir un rey. Miren esto. Miren esto. Aquí está Egipto. Aquí entran ellos. Este es Canaán. Esto luego va a ser el reino de Israel. Este es el reino de Judá. Este es el reino de Israel porque se va a dividir. Antes era así. Todito, bonito, parejito. Lindo. Cuando empieza la monarquía, este es. Hoy en día esto es Gaza. Eso es Gaza. Entonces, la experiencia, ¿cuál es? La de un Dios de los ejércitos. Un Dios guerrero que lucha con ellos. ¿Qué entiende Israel? Que Dios lucha. Y por eso, un símbolo importante era el tabernáculo, el arca de la alianza. Cuando iban a batallar, todos alrededor del tabernáculo o el tabernáculo adelante. Acuérdense las 7 vueltas de Jericó con el tabernáculo. Eso lo encontramos en el libro de los jueces. Ahí vamos a encontrar todo eso. Las asambleas que empiezan a hacer.
ya a organizarse verdaderamente como un pueblo, pero como pasa lo que pasó, entramos a la etapa de la monarquía y de los profetas, que va a ir desde el 1030 hasta el 587. Más de 400 años. El pueblo pide un rey. Dios dice, pero rey si me tienen a mí. No, que ellos quieren rey. ¿Y en quién pensar? En Saúl. Hércules. Bueno, pues dale, unge a Saúl. Y entonces, a la muerte de Saúl lo sucede David, quien gobernó 30 años, conquistó Jerusalén, unió las 12 tribus porque estaban peleándose, hace un gobierno cívico interesante en unir al pueblo. Luego le sucede Salomón, cuyo gobierno explotó porque tuvo que empezar a cobrar impuestos por todo lo que hacía, porque tenía que hacer unos regalos carísimos. Imagínense, si ahora es de cartera Louis Vuitton, a Salomón le tocó de minas de oro. No, ahora no es nada. A este sí que le tocó duro por andar de manilarga. Entonces, centralizó el poder en él y ese gobierno llevó a la ruptura del reino de Israel. En el reino del norte, la mayoría de los reyes tomaron el mal camino, hicieron alianzas con otros reyes vecinos para aumentar su poder, y por eso va a surgir profetas como el primer Elías, como Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Más o menos hacia el año 721, ya Jorge Mario les habló del profetismo, y este reino va a ser arrasado en esta época por los asirios, el del norte. En el reino del sur, la mayoría de reyes hicieron mal, excepto Ezequías y Josías, que van a impulsar una reforma religiosa interesante de la que nos va a hablar Isaías. Y los profetas del sur son Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, entre otros. Entonces yo no puedo leer Isaías con la misma mirada con la que leo Eliseo, o con la que leo a Amós, o la que leo a Oseas. No, yo no puedo leerlo con la misma mirada. No está pasando lo mismo. No están hablando para lo mismo. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando les dije que Abraham era pastor? Porque Dios ha pastoreado a su pueblo de diferentes maneras. Siempre con un mediador. Después de Abraham y los patriarcas, entonces viene a pastorear Moisés. Y después de Moisés vienen a pastorear Josué y los jueces. Y después están pastoreando los reyes con los profetas. Y por eso la profecía de Ezequiel 34. Mi pueblo ha padecido, la lectura del día del buen pastor. Mi pueblo, todos los pastores, lo han saboteado. Se han enriquecido. Mis ovejas están enfermas, dolidas. Yo mismo iré a pastorear entonces. Yo mismo. Profecía de Ezequiel 34. Interesante. Entonces, la experiencia de Dios es doble. ¿Por qué? Porque ya Salomón ha construido el templo. Dios se lo pide a David, pero lo construye Salomón. Entonces, ellos tienen esa experiencia del templo, ese ritual cercano a los reyes y comerciantes, pero también la experiencia profética. Dios de justicia quiere misericordia y no sacrificio. Y quiere reforma social. Todos somos iguales. Entonces al pueblo se le va a recordar todo el tiempo la alianza y el pecado de la injusticia y la idolatría. Y los libros de aquí se les conoce como la historia deuteronomista, y es primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y los profetas. Que también va a ser la historia cronista, las dos historias contadas por dos tradiciones, pero es la misma historia.
Una pone a David como el gran referente de todo y la otra sí le dice, es un sinvergüenza. Me quedo con la segunda. Por obvias razones. Entonces, ahí leemos los textos de los libros de Samuel, Reyes y de Reyes. Ahora, la sexta etapa, el exilio. Ay, tanto que le advirtieron. Tanto que Dios le mandó a decir. Ya sabemos las mamás por qué decimos, te lo di, que no hicieras esto. Esta etapa del destierro va del 587 al 538, 536 más o menos. Babilonia, en su afán expansionista, recordemos al gran rey de Babilonia, conquistó Judá porque ya se ha dividido, ya el reino del norte, Samaria y Galilea, lo que vamos a conocer después como Samaria y Galilea, el sur solamente Judea. Entonces, sacó a su gente, se la llevó desterrada, especialmente a los jefes y notables, técnicos, artesanos y músicos. Los viejos y enfermos se quedan porque no pueden trabajar. Los niños también. Y las mujeres conmigo, para que tengan hijos también de mis soldados y yo tener más ejércitos. Entonces la vida en el destierro fue muy dura. No tenían rey, no tenían tierra, no tenían templo. Unos perdieron la fe, pero otros la conservaron y como el profeta va con el pueblo, algunos fueron al destierro para decir, un día volveremos y entraremos a Jerusalén otra vez. Y Jerusalén estará vestida de joya. Y en ese camino los verdes pastos estarán y comeremos y habrá ríos. A esos que van a volver, que no fueron los mismos que se fueron, sino generaciones nacidas en el exilio, se le conoce como el resto de Israel y lo anunció Sofonías. Y este grupo va a venir con sacerdotes y profetas que fueron los encargados de mantener la fe para reconstruir la esperanza. Y en esa época se reunieron escritos antiguos que se releen para hacer nuevos textos, atendiendo a los signos de los tiempos. Aquí aparece el segundo Isaías, ya sabemos que en Isaías son 3, está Ezequiel, que vienen a consolar. De hecho, el tercer Isaías, desde el capítulo 40, el segundo va a empezar a decir, consuelen, consuelen a mi pueblo. Consuelen a mi pueblo. No es tiempo de denuncia, sino de consuelo. Ya entendemos. Cuando hay crisis, no es tiempo de estar criticando y denunciando. Es tiempo de consolar y rescatar la esperanza y la fe. Por eso comparan al pueblo Ezequiel con los huesos secos. Pueblo que perdió la presencia, perdió el espíritu, está seco. Pero que al oír la palabra, al oír la profecía que le recuerda su destino, recobra la vida. Ese es el sentido de la profecía de los huesos secos. Entonces la experiencia de Dios que tienen aquí es la de un Dios creador, parecida a la del primer relato de la creación, que no lo he mencionado porque no es histórico, no es relato de humanidad, es un mito bíblico. Dios interviene en la historia y hace de Ciro su siervo que realiza sus planes. Ciro, rey de Persia, Dios lo llama mi servidor en el libro del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque lo que Ciro hizo le sirvió a Dios para que Israel se concientizara. Y la idea teológica que nos aporta esta etapa es la necesidad de una nueva alianza. Y ya no en las tablas, sino en el corazón. Los textos de esta época son Lamentaciones, Isaías del 40-55, como dije ahora, y Ezequiel. Y hay que leer esos textos para comprender la etapa. Y viene la séptima etapa, el judaísmo. Miren dónde va a aparecer. Nosotros desde que leemos el primer texto, cuando vamos a hablar de él, estamos hablando de judíos. El judaísmo aparece en el 537 al 333, cuando regresan del destierro, con Nehemías y Esdras. Cuando Ciro triunfa sobre Babilonia,
deja libre a los judíos. Recordemos a Nehemías. Va y le pide carta, déjeme ir, déjeme regresar a reconstruir. ¿Qué vas a hacer allá? Ay, a ver qué es lo que queda. ¿Y qué puedo hacer? Nosotros a veces vamos para terminar de acabar. Nehemías quiere ir para reconstruir. Unos regresan a su tierra, pero otros se quedan en Babilonia o se van para Egipto. Y los que regresan encuentran la ciudad en ruinas, este es el Isaías 3, piensa que hay que reconstruir no las murallas, sino al pueblo. Tanto cemento y la gente sufriendo y esperando a Dios. Y sociológicamente, el desarrollo no se mide por el cemento, aunque nosotros creamos que sí. Se mide por un pueblo que es educado, por un pueblo que crece, por un pueblo que se relaciona bien. Pero bueno, eso le corresponde a la sociología y a la antropología. Entonces, Ageo piensa que la reconstrucción debía partir del templo y van a reconstruir el templo. Zorobabel reconstruye el templo. Años más tarde, Nehemías reconstruye las murallas de Jerusalén y aparece por primera vez la organización teocrática. Y por eso se volteó la torta y van a pasar los sacerdotes a la punta. Porque es Dios quien va a gobernar. Pero a través de ellos. Y Esdras va a poner un acento en la ley y se forma el judaísmo. ¿Y cómo se forma? Lean el texto para que vean. En toda la plaza de Jerusalén traen todos los escritos y todos tenían que jurar que no iban a volver a pecar para que no los volvieran a castigar. Y el que estaba casado con alguien que no era judía, la despachaba. Vamos, chao, se fue. Los hijos se quedan porque el padre es judío. Y más nadie se casa con nadie que no sea judío. Supuestamente que para que nadie pecara. Porque en Levítico decía que ellos debían casarse con mujeres de su propio pueblo. Entonces, todo se va centralizando otra vez en la sangre. Oiga, que ese señor de Alemania no se sacó eso de invento. En la sangre, en el templo y en la ley. Y el profetismo se empezó a apagar. Zacarías, Ageo y Joel ya son... Pero es la época de oro de los salmos. La experiencia de Dios viene dada por los discípulos de Isaías, que es un Dios universal. Por otro lado, Israel se descubre como luz de las naciones. Los textos del tercer Isaías, de Zacarías, de Joel, de Esdras y Nehemías. Pero muy importante, es entender que se apaga el profetismo con el profetismo apocalíptico. Daniel, Malaquías y los últimos profetas. Ahí se apagó el profetismo. No volvió a haber profetas. Por casi 400 años. Hasta que Juan el Bautista revienta en el desierto, anunciando. Bueno, aquí están los macabeos, muy importantes. Sabemos que algunas denominaciones cristianas no lo tienen en su Biblia. Ay, ¿qué me pasó aquí? Ya va. Ay, no puedo volver. Voy a aquí. Voy a finalizarlo un minutico y ya la vuelvo a compartir. Porque esa etapa de los macabeos es importantísima. Ahora sí. Voy a volver a compartir. Ya la vuelvo a compartir. Listo.
Ay, no sé por qué no me sale. Pero yo creo que si le hacen la flechita. Ah, no, ya, listo. Ay, listo. Perdón por el grito. Los macabeos, importantísimo. Algunas denominaciones cristianas lo quitaron porque no eran inspirados por Dios. En esa época triunfa Alejandro Magno. Vean la película. Cuando entra triunfante dice, ¿dónde están esos que tienen un Dios que nadie conoce? Vence así al rey de Persia. Empieza entonces la penetración griega, lo que va a traer muchos conflictos religiosos y culturales. Antíoco IV está en guerra con Roma, ya aparece entonces el Imperio Romano, roba todos los objetos del templo, se los lleva. Los judíos se enojan y Antíoco les prohíbe cumplir la ley. Más aún, les puso la imagen de Zeus en Jerusalén. Y esa gota derramó el vaso. Los macabeos indignados, cansados de los griegos, encabezan una resistencia. Matatías y sus hijos Judas, Juan, Simón, Eleazar y Jonatán luchan contra Antíoco. Y de a poco se unen otros grupos como los Hasidín, que van a ser después una de las sectas en los tiempos de Jesús. Los Hasidín. Entonces hubo represión, martirio, porque era una lucha desigual. Pero los macabeos, que no eran judíos del todo, pero le van a decir a los judíos, nosotros los defendemos, pero tenían una intención también, y era venir a gobernar. Entonces hubo represión y martirio, era una lucha desigual, pero la mística y el coraje fueron más fuertes que el ejército de Antíoco. Ante la muerte de muchos inocentes, el pueblo busca una explicación y desarrollan la idea de la resurrección. Aquí aparece por primera vez como revelación teológica la resurrección, y es en uno de los textos, o la muerte de los hijos precisamente. La experiencia de Dios entonces se centra en la defensa de la fe y en los símbolos culturales, el templo, la circuncisión, la ley. Los textos que recuerdan esta historia son Daniel y primero y segundo libro de Macabeos. Muy importante leerlos con cuidado. Terminé, y después de esta etapa, pues por supuesto llega la etapa de la encarnación de Jesús. De la encarnación. Bueno, ahora sí, los escucho. Que esa etapa ya se las va a empezar Jorge Mario mañana. Mi hermana Cecilia, aquí hay algo muy bonito y que me llama mucho la atención, donde dice que Dios hace la alianza con todos los que van caminando la experiencia y la solidaridad. ¿Ok? Qué bonito es esta parte aquí, porque yo lo tomo como, o sea, para nosotros, pues. Y yo pienso que tenemos que seguir, o sea, ser fieles a lo que Dios nos encomienda, ¿sí? Sabemos que nos equivocamos todos los días, que erramos todos los días, y siempre llegamos a lo mismo: perdóname, perdón por nuestros errores, por nuestras faltas cometidas, como el que le pide a Dios, déjame robar hoy y yo mañana no robo, ¿sí? Entonces, yo pienso que es muy importante todo esto, que tenemos que ser fiel a las cosas de Dios, el respeto sobre todo, ¿sí? Y bueno, seguir agarraditos de la mano de Dios y no alejarnos, porque si nos alejamos perdemos. Es lo que yo veo allí, pues. Así es, Orlando. Tenemos como objetivo hoy concientizarnos en el sentido del curso, que es Biblia, concientizarnos de cómo está escrita la Biblia, entendiendo que no fueron escritos al momento en que acontecieron los hechos, que fueron escritos mucho después, incluso los evangelios muchísimo después, pero que si yo tengo por lo menos una idea clara, aunque sea de que fueron varias Biblias, varias etapas, y cuáles son los libros que corresponden a cada una de ellas, yo voy a entender la historia de salvación y voy a entender la mía. Voy a entender mi historia de salvación por etapas, no cronológica, por cómo ha actuado Dios en cada una de mis etapas. Y quizás no nos damos cuenta, pero podemos decir, yo estudié en colegio de monjas y ellas me enseñaron a rezar. Y entonces leíamos la historia sagrada. Ya están sacando cuentas, ¿cierto? No saquen cuentas de los años, eso no.
no importa, que ya no se ve historias sagradas en el colegio, ¿cierto? Pero no, después no, yo de joven me fui y dejé de rezar. Qué bonito si hiciéramos un mapa de la historia de salvación nuestra. Una presentación de mi historia de salvación. Y de manera paralela con la historia de salvación de Israel, yo voy entonces siendo consciente de la mía y de qué me enseñó Dios en cada una. ¿Qué aprendí de Dios en cada una? Teniendo en cuenta lo que tú dices, Orlando. Claro, yo tengo que tener en cuenta que las muchas veces que he tenido que salir, que he tenido que desarraigarme, que he tenido que buscar, que una pérdida, por supuesto aparece la solidaridad, aparece el sentido de la ayuda de los unos por los otros. Yo admiro a la gente, a los que están en Estados Unidos, a los latinos que están aquí. Es que aquí al que llega lo acogen, les cambió la mentalidad. Llegan y acogen al que llegan y ayudan y van a la parroquia y al grupo de oración y se ayudan a buscar un trabajo y se referencian. Cuando uno hace eso en su vida, y no solamente la salida física, cuando uno tiene que salir en su vida de situaciones, de relaciones incluso, uno lo que necesita es solidaridad o solidarizarse con quien está haciendo eso. Entonces, claro, Orlando, la solidaridad es importantísima. Dios es solidario. Dios se solidarizó con la humanidad. Salió de sí mismo, salió de estar arriba para bajarse. Solidaridad. Entonces, interesante descubrir esos valores de cada etapa, como la solidaridad en la etapa del Éxodo, y revisar en nuestra conversión qué valores me está dejando, porque puede que me dejen valores antievangélicos y no me estoy dando cuenta, y heridas y dolores y no me estoy dando cuenta. Entonces no asumo el kairos de Dios, sino que quiero a Dios en el crono solamente. Solucióname, dame, quita, pon, mañana, porque lo quiero en el cronos. Yo no quiero estar en el kairos, sino que Dios esté en el cronos. ¿Ves? Entonces es interesante identificar esos ejes teológicos escritos en mi vida a punta de historia de vida, en la que Dios ha estado presente, aunque yo no lo haya visto. Y te digo una cosa, una sanación, haciendo ese ejercicio, eso es una delicia. Dios dejándome enseñanza, sanando el dolor. Y en la próxima me va a sanar el dolor. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Quién más quiere participar? ¿Quién más quiere decir algo? Yo quiero resaltar que en realidad Dios siempre ha querido lo bueno para nosotros, desde el inicio, desde lo cero. Y nosotros como seres humanos siempre lo hemos interpretado de la manera equivocada. Y desafortunadamente en la educación también nos lo han mostrado de una manera distinta, que hoy en la época que realmente Dios está mostrando o se está por lo menos dibujando como el Dios amor, ya las personas no lo quieren aceptar en sus vidas. Y como diciendo, no, pues ese man nada que ver con mi vida, yo prefiero ser el que haga todo, el que viva en mi burbuja, digámoslo de esa manera, porque yo soy el que puedo, yo soy el que siento, yo soy el que construyo todo, y ese man que está por allá nada que ver conmigo. Y yo creo que
es todo lo contrario. Yo pienso que hoy más que nunca, Él se está mostrando tan amoroso, pero tan libre, con nuestra libertad, que debería ser más fácil amarlo, pero nosotros mismos nos lo hacemos más difícil. Y eso es lo que veo un poco con digamos que este dibujo de las etapas, porque siempre ha estado ahí en cada uno de esos momentos críticos de todo lo que ha pasado, y si lo trasladamos al hoy, prácticamente hemos estado en las mismas etapas. Y cada persona en sus mismas etapas está viviendo en una etapa distinta dentro de esa misma, digamos que, camino que va llevando la humanidad. Somos bastante tercos, digo yo, y qué bonito poderlo mirar desde esta óptica, no desde lea la Biblia y vea todo lo malo que fue Dios y cómo mataba y cómo castigaba, sino cómo nos amaba a través de todos estos momentos que fue viviendo el pueblo de Israel, que nosotros al final seguimos viviendo y seguimos, en, y seguimos como trasladando nuestras vidas de hoy, porque la palabra es vida, ¿no? Y es así, eso es lo que Sí. Y mira qué interesante, Chiri, porque es que todo en el hombre es por etapas, biológicamente también. Nacemos, la infancia, la niñez, infancia, lo que todo. Cuando yo entiendo que es por etapas, entonces mi vida espiritual no es estática, es dinámica. Y la pretensión no es solamente pedir y recibir y saber para aguantar, sino conocer para relacionarme con Dios, que es muy distinto. Porque es que resulta que este Dios en cada etapa lo que mostró es que tenía una relación con ellos. Porque ni los abandonó, ni los dejó atascados en ninguna de las etapas. Entonces yo creo que cuando nosotros comprendemos eso, uno duerme tranquilo. ¡Qué delicia! Tú tienes una relación conmigo. Y por eso yo puedo venir a ti a plantearte un pleito. Vamos a ver, ¿dónde es que estás que no te veo? Como dice el salmista, vengo a pleitearte hoy. Porque tengo una relación contigo. Y necesito saber en dónde estoy. ¿Por qué está permitiendo esto? ¿Para qué? Para poder avanzar a la otra etapa. Porque si no, estoy caminando muchos años en un desierto sin entender. Muchos. ¿Quién más quiere decir algo? Pues yo creo que como pones la parte del mundo extrabíblico y el mundo bíblico, pues básicamente lo podemos casi pensar como el mundo extrabíblico es nuestra vida, nuestro día a día, que es la historia que vamos construyendo. Y el mundo bíblico estamos hablando básicamente de la relación que tenemos con Dios. Y lo que tú decías exactamente, que nosotros queremos que las cosas pasen en nuestro tiempo y no en el Cairo como, pues, en el tiempo de Dios, que es muy difícil. Y ya viéndolo desde esa manera y transcribiéndolo a lo que pasa, pues al Antiguo Testamento, pues tiene muchísima coherencia y con lo que tú dices, de ponerlo en práctica en nuestra vida, viéndolo desde ese punto de vista, no solo como un libro mágico o un libro histórico o o un cuento, pero es un libro de historia con salvación.
Sí, sin duda alguna. Y interesante, y te propongo otra, o les propongo otra. La historia bíblica es la historia de mi relación con Dios, y la historia esta bíblica son todas esas situaciones que pueden llegar a mí por causa de otros diferentes, que no las traje yo siempre, unas veces sí o no, pero que van a colaborar para salvar. Y entonces ahí puede haber personas, circunstancias, malas decisiones, pérdidas, dolores. Eso es lo que yo considero que no debe estar en mí, pero que al tocar mi vida y que de hecho Dios no me creó para eso. Dios no me creó para que sufriera. Pero al tocar mi vida tangencialmente el sufrimiento, como el mundo extrabíblico tocó la historia bíblica o la historia de salvación, yo me hago consciente de mi propia historia y de con quién es que la estoy viviendo. Interesante. Creo que hemos recibido muchas luces para apropiar el tema, obviamente, y claro, atendiendo sugerencias de Jorge Mario, porque él es el que lleva esto. Me dijo, profe, que todos lo entendamos. Listo, vámonos con que todos entendamos. Entonces, y no porque solo que en teología pues ampliamos más y profundizamos un poco más el saber teológico. Pero la idea es que ojalá, yo me he propuesto en cada predicación, en cada enseñanza que hago, hablar un poco de esto, un poquito, dar una referencia que suscite interés, algo. Porque es que si no entendemos la historia de salvación, yo no entiendo qué vino a ser Jesús. Yo no entiendo qué quiere hacer Jesús en mí. No lo entiendo. Así es, profe. Profe, muchas gracias. Yo creo que nos quedan muchos elementos y nos queda también una apertura para aprender, ¿cierto? Yo creo que son pinceladitas. Aquí le decía a Carla que esto es para un semestre, si no es para un año, o sea, si no es para toda la vida, mejor dicho, o sea, porque imagínate nomás leer los textos, estudiarlos, tomar cada etapa. Yo creo que ese es el reto del creyente, irse enamorando más de la palabra, o sea, realmente entendimos cosas, pero se queda un mundo abierto, que yo espero que ustedes se animen y yo lo voy a hacer, de investigar, de ir leyendo, de hacer la tarea, y les vamos a dar una tareita que vamos a enviarle las diapositivas para que las vuelvan a mirar, para que vayamos construyendo. Pueden volver a mirar el video también. Pueden volver a ver la clase, les queda grabada, les va a quedar en su playlist, entonces va a ser bien bonito. Oremos, hagamos una oracióncita. Estamos un minuto antes, Jorge Mario, digo una cosa, y lo importante es que con esto le perdemos el miedo al Antiguo Testamento. Así es. Así es. Ya estamos viendo por qué nos mencionan tantos nombres y circunstancias, por las etapas en que estamos. Bueno, no, mil gracias. Para mí ha sido una delicia. Nos vemos en 8 días. Vuelvo a estar, Dios mediante, con ustedes. Así que no, yo me alegro mucho de que se den esta oportunidad. Me alegro mucho que Jorge Mario esté interesado en aportar, en ayudar a crecer, en compartir. Y para mí es una bendición también hacer parte de estos procesos en la medida en que Dios primero lo permite. Sí, es probable. Muchas gracias. Bueno, dentro de 8 días nos vemos con la profe, pero mañana continúan conmigo. Vamos a empezar el Nuevo Testamento, siempre unas pinceladas, porque es una introducción, ¿cierto? No alcanzamos a entrar en muchos detalles, en muchos temas. Mañana vamos a trabajar la cuestión sinóptica para darle una miradita a esos 3 evangelios y que nos vaya despertando ese interés. Y con la profe veremos también las claves teológicas del Nuevo Testamento. Así que estén bien atentos, y los que están viendo la grabación y puedan estar en vivo, pues muy chévere para que puedan preguntar. Se programen. Oremos pues. Démosle gracias al Señor
por este rato que nos ha permitido compartir, por la vida de la profesora Cecilia, por todo su ministerio de evangelización en la renovación carismática, por su enseñanza en las universidades. Y le pedimos al Señor que nos dé esa gracia, ese don de poder ir reconociendo en nosotros la historia de salvación. Te entregamos, Señor, ese momento en el que nos experimentamos llamados como Abraham. Deja algo de tu vida y ven y sígueme, ven que hay algo maravilloso para ti. Le pedimos al Señor que nos ayude a reconocer, a sanar esos momentos en los que nos fuimos atrás a la esclavitud y caímos en el Egipto de nuestra vida. Y vuelves, Señor, a sacarnos. Quizás podíamos ir descubriendo en nuestra propia historia cómo nos has sacado un montón de veces. La primera vez de un Egipto, de una distancia de él. Y entonces nos preparas un desierto, un camino para irnos sanando, transformando y darnos una tierra, darnos un nuevo corazón, una nueva etapa, unos nuevos guías, quizás, como los jueces, como los mismos reyes, unos líderes, una historia social. Quizás pertenecemos a pueblos donde hubo dolor, donde hubo dureza, donde hubo cosas muy buenas también. Y de pronto volvimos a caer, volvimos atrás, volvimos a estar exiliados. Entonces podemos ir viendo la experiencia de ese profeta que nos va mostrando, allanando el camino, hasta llegar quizás a este presente, hasta este día, hasta este hoy, donde podemos decirle al Señor, gracias. Señor, gracias por rescatarnos tantas veces. Y gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, por morir en la cruz por nosotros, por salvarnos, por no dejarnos en signos incompletos, sino en la plenitud de su pasión, muerte y resurrección, en la plenitud de su alianza. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy, poder estar hoy aquí contigo, Jesús. Entonces, Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por este momento que compartimos. Gracias porque tu palabra siempre nos lleva a recordar que tú has dado la vida por nosotros, que quieres hacer de nosotros una nueva creación, que quieres que esa alianza se cumpla según como viviste, Señor Jesús. Y te pedimos que a través de esos encuentros fortalezcas nuestra fe, fortalezcas el conocimiento de tu palabra y que nos permitan acercarnos cada vez más a ti. Te damos gracias y te entregamos los próximos encuentros que tendremos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que nos des tu Espíritu Santo para comprender todas estas palabras, enseñanzas, claves y momentos que sean de gran ayuda para nuestro conocimiento y para nuestra vida. y con la Madre respondemos, como ella responde ante la acción del Espíritu y ante la palabra, diciendo, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí, que se haga en nosotros, según tu palabra. En esta noche, en este taller, en este quehacer, queremos darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo, profe Cecilia, una bendición, muchas gracias. Recuerden que entramos siempre tempranito, 15 minuticos antes, para saludarnos, para que compartan un poquito también la experiencia del tema anterior, o dudas o preguntas. Un abrazo. Mañana, faltando un cuarto para las 8, ya tenemos abierta la sala. Profe, Gracias, Muchas profesora. muchas gracias, bendiciones y ha sido un gusto compartir con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias.